Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración de Socorro Franchini, nacida el 1 de diciembre de 1945, casada, 2 hijos, un nieto, maestra, recibida en diciembre de 1967. Comenzó el trabajo docente en 1968. Concursó por oposición en dirección rural, al cual accedió en 1970 en la Escuela Rural número 89, trabajando en este medio por 8 años. En el año 1977 es trasladada a cargo común por la dictadura militar. En 1971 adhiere al Frente Amplio. En 1995 trabaja junto al entonces diputado por el Frente Amplio, lista 103, Julio Matos, como secretaria en Montevideo en el Palacio Legislativo. En el año 2000 es electa edil por la lista 103 y en el 2005 es reelecta. En los años 2006-2007 ocupa la presidencia de la Junta Departamental de Florida y en 2008 renuncia a su banca. Actualmente trabaja por el Frente Amplio desde la base. En las opiniones que importan, Socorro Franchini, todos los viernes, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Muy buen día tengan ustedes, oyentes de la 94.5 FM del Pueblo. Vamos a comenzar esta audición, este contacto semanal que tenemos, con una noticia triste porque murió una entrañable compañera de ideas del Frente Amplio, Blanquita Martínez, de Melgarejo, una compañera frente amplista de ley, que fue referente en la localidad de Tornero, en esa localidad perdida ahí en la Ruta 6, cuando ser frente amplista era muy difícil, y sin embargo Blanquita asumió todos los riesgos y bueno, padecía una enfermedad incurable y falleció en la noche de ayer. Vaya para sus familiares y para sus hijos especialmente el abrazo fraterno y la esperanza de que hayan otras Blanquitas. Bueno, empezábamos esta audición con un tema entrañable para nosotros los Frente Amplistas, porque hoy, amigos, voy a tratar de dirigirme exclusivamente, no, pero en su mayoría a los compañeros Frente Amplistas. Cuando digo compañeros, abarco a mujeres y a hombres. Esa canción cantada por Alfredo Zitarrosa, El violín de Becho, tiene un enorme significado para nosotros los Frente Amplistas de siempre. Y es bueno recordar, y hoy día que muchísimos jóvenes se han acercado a nuestra fuerza política,
y que a veces no tienen ámbitos donde debatir políticamente, es bueno también que sepan cuál fue la historia del Frente Amplio. Allá por la década del 60, al finalizar el 60, todos sabemos que después que murió Gestido, asume Jorge Pacheco Areco en los años más convulsionados a nivel mundial, donde se preparaba el famoso Mayo francés, que va a ocurrir dentro de 2 meses, el recordatorio, ¿verdad? Aquella revolución de pensamiento donde los estudiantes, donde los obreros allá en Francia decían prohibido prohibir, ¿verdad? Entonces tenemos que encauzar nuestra audición de hoy en ese aspecto. Asume Jorge Pacheco Areco y comienza entonces la decadencia de la democracia. Yo recuerdo, porque éramos muy jóvenes los que adherimos totalmente convencidos y que seguimos hoy convencidos al Frente Amplio. Recién comenzábamos la mayoría el tramo de la vida, el tramo familiar de la vida de cualquier ser humano. Y parece que pasó un tren sobre nosotros, ¿verdad? Porque hace 42 años que se fundó el Frente Amplio, como fue el 5 de febrero de 1971. Pero bueno, antes de hablar de esa fecha y de otros temitas más, ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Vivíamos en el Uruguay en una etapa muy, muy dura, que después fue durísima, ¿no? Donde la democracia tambaleaba permanentemente, donde las bases democráticas ya prácticamente no existían. Y ahí surge un movimiento que es un desgajamiento de los partidos tradicionales. La gente estaba cansada de todos los disparates que hacían tanto cierta parte del Partido Colorado como acompañado también por el Partido Nacional, cierta parte del Partido Nacional, apoyando a Pacheco Areco, que enseguida que asume, una vez muerto Gestido, lo primero que hace es implantar las medidas prontas de seguridad. ¿Se acuerdan los de mi época lo que pasamos con las medidas prontas de seguridad? Y la clausura inmediata de semanarios, de periódicos que correspondían a una línea de izquierda. ¿Qué pasaba con la guerrilla, con el Movimiento de Liberación Nacional? Estaban casi todos presos. En el 71 estaban casi todos presos. Y había una convulsión generalizada por las medidas que tomaba Pacheco Areco. Y es ahí cuando las fuerzas de izquierdas comienzan a agruparse, ¿verdad? Comienzan a pensar en formar un nuevo bloque político que contrarrestara a las fuerzas tradicionales. Llámese Partido Colorado, llámese Partido Nacional, y así fue que comenzaron a unirse. ¿Quiénes se unieron para formar el Frente Amplio? Bueno, ahora vamos a decir. Primero vamos a decir quiénes fueron los que protagonizaron ese desgajamiento del Partido Colorado. Se vino hacia las fuerzas progresistas, hacia las fuerzas de izquierda, Álvaro Bayos, Elmar Michelini, y desde el movimiento del Partido Nacional se vino Rodríguez Camuso y Francisco Rodríguez Camuso. Y después vinieron otros grupos, ¿verdad? Formando lo que despectivamente los blancos y los colorados nos llamaron la colcha de retazos. Por supuesto que fueron retazos que fueron incrementándose a través del tiempo hasta llegar a hoy, 2013, 42 años después, que se formó la gran colcha de retazos, que es la que está gobernando. Y uno de los que más surció, de lo que más tejió, fue el general Sereñi. A veces están olvidados el general Sereñi, digamos la verdad. Y bueno, reitero, los grupos que
el 5 de febrero de 1971 integraron el Frente Amplio mediante el acta fundacional, fue suscrita por estos eran los movimientos y los sectores políticos que integraron el Frente Amplio en 1971. El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, que venía del Partido Colorado, la lista 99, el Partido Demócrata Cristiano, con Juan Pablo Terra a la cabeza, el Movimiento Blanco Popular y Progresista, el Frente Izquierda de Liberación, o sea, el FIDEL, el Partido Comunista, el Partido Socialista integrado por el Movimiento Socialista, que hay una pequeña diferencia, el Movimiento Herrerista, que pertenecía a la lista 58, el Grupo de Acción Unificadora, lo que nosotros los conocemos como los GAU, el Partido Obrero Revolucionario, el troquista, el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre de 1970. Yo les decía que ese tema de Citarrosa nos trae muchos recuerdos, muchísimos recuerdos, porque cuando la campaña electoral del año 72, ya el Frente Amplio se había fundado el 5 de febrero de 1971. En la campaña electoral de 1972, ese tema musical fue la cortina musical de todos los jingles del Frente Amplio, donde ustedes, los de más o menos de mi edad, se acordarán que el fondo musical era el del violín de Becho. Y había una voz en off que decía: hermano, no te vayas, que ha nacido una esperanza. Entonces, cuando nosotros sentimos ese tema, créanme, amigos, gente, que a mí se me eriza la piel, ¿no? Porque a 42 años de la fundación del Frente Amplio, seguimos convencidos de que es la única herramienta posible para los cambios. ¿Que falta mucho? Falta muchísimo, pero muchísimo falta, ¿no? Pero muchas cosas se han hecho. Bueno, nos referimos ahora al 5 de febrero de 1971, donde se suscribe el acta fundacional del Frente Amplio en el Palacio Legislativo. Había gente muy connotada políticamente, ¿verdad? Referentes, como fueron el general Seregni, el general Víctor Licandro, el ex senador Ángel María Cusano, bueno, y un montón más. Y también estaba José Delía, encabezando la CNT. En aquel momento, amigos, recuerden que el PIS no existía, existía la Convención Nacional de Trabajadores, que después fue totalmente clausurada, digamos, por los dictadores de turno, ¿verdad? Entonces, cuando uno siente que hay connotados dirigentes políticos, descendientes de familias totalmente acordes al golpe de Estado, como que uno dice, ¿cómo cambiaron las cosas? ¿Realmente habrán cambiado? ¿O será una cortina para que la gente crea que son demócratas? Porque yo, cuando siento que hay algún político que dice que estuvo preso y que sufrió la dictadura y estuvo preso 24 horas, entonces yo digo, pero la pucha, ¿qué pasó con nosotros? Con todos los militantes del Frente, que en la clandestinidad, cuando vino la época más negra de este país, como fueron los años de dictadura, hacíamos lo que podíamos con los recursos que teníamos. Porque si nos ubicamos en el tiempo, es bueno decir también que en aquella época había un teléfono, uno por manzana, ¿no? No había computadora, los televisores ni existían, ¿no? ¿Y qué mecanismo usábamos nosotros? El boca a boca, aquel increíble boca a boca, y cualquier gesto, cualquier cosa que nos acercara al compañero que sabíamos que estaba allí y que precisaba posiblemente un apoyo, una palabra. Entonces, después del 5 de febrero, ¿no? Se
se realiza. Por eso traje a colación esta fecha. Se realiza el 26 de marzo el primer gran acto de masas del Frente Amplio, ¿no? En el año 71. Y fue de tal magnitud ese acto que las fuerzas afines al Partido Colorado y al Partido Nacional se asustaron. Un acto multitudinario que se realizó el 26 de marzo de 1971 en la explanada municipal. ¿Saben cuál era la consigna? La patria nos llama, orientales al frente. Y es ahí donde hace su primera aparición pública el Frente Amplio, ¿no? El general Seregni dirigió sus primeras palabras a los Frente Amplistas y dijo: el Frente Amplio no es una ocurrencia de dirigentes políticos, es una necesidad popular y colectiva del Uruguay. Hoy tiene su bautismo en la calle, en la multitud, en ustedes, en un movimiento político sin precedentes en el país y yo agrego en el mundo. El Frente Amplio hoy es ejemplo en el mundo de cómo se pueden unir diferentes clases de ideas políticas, religiosas, hasta filosóficas, y pueden marchar en un programa común. Y dice además el general Seregni: somos una afirmación pacífica, pero no nos dejaremos trampear nuestro destino. Este fue parte del discurso de Seregni el 26 de marzo de 1971. Va a ser 42 años, ¿no? 42 años. Y yo recuerdo, porque a veces uno tiene que rebobinar un poquito y se le escapan algunas cosas, ¿verdad? Que acá en Florida era muy difícil ser de Frente Amplista, muy difícil. Y en el interior, en los pagos de Blanquita, la amiga, la compañera de la cual yo hablé hoy, era más que difícil, era ser heroico. Era combatir no solo las ideas y con otros partidos políticos, sino también que las familias a veces no comprendían, ¿no? Y sin embargo la gente salió ese 26 de marzo masivamente en Montevideo. Se comenta que nunca había habido en los últimos años, del 71 hacia atrás, un acto de esa índole. Yo recuerdo también, ¿no?, que en el 72, cuando se realizan las elecciones, ¿verdad?, el Frente Amplio va con Seregni, ¿no?, y el doctor Crotogini, candidato a presidente y a vicepresidente. Y acá en Florida, en el año 72, que nosotros estaban las elecciones, ¿se acuerdan?, las municipales y las nacionales juntas, porque estaba la ley de lemas, ¿verdad?, que les servía a los partidos tradicionales, por supuesto, porque hacían todo el arrastre, todo el rastrillo lo hacían para ellos. Acá en Florida, el primer candidato a la intendencia por el Frente Amplio fue el doctor Hugo de Ibarbure, un médico rural, ¿verdad?, que desarrollaba su carrera en Capilla del Sauce, ¿no? Y bueno, por supuesto marchamos. ¿Qué podíamos pensar de ganar una elección? Después de las elecciones se vino la ruptura democrática, ¿verdad?, de las fuerzas militares y las fuerzas civiles afines a los militares se aliaron y dieron el golpe de Estado, en el cual estuvieron involucrados muchos políticos que hoy levantan la bandera de la democracia. Nosotros no arreamos nunca ninguna bandera y tuvimos enfrentamientos. Y hoy, cuando se habla de la seguridad, yo anoche pensaba, ¿cómo les puedo explicar a personas que no vivieron, principalmente a los jóvenes que no vivieron esa época, cuando se habla de la seguridad, de bajar la edad de imputabilidad? Yo recuerdo en la primera elección en el año 72 del Frente Amplio que al ómnibus donde iba el general Seregni rumbo a Rocha lo molieron a tiros. Querían matar al general Seregni
¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran los que querían matar al general Seleñi y a los que iban en el ómnibus? Dio mucho que hablar eso, y acá nos corrían a pedradas. Y bueno, y sin embargo supimos sortear todos esos obstáculos y cada vez más convencida y convencidos de que el Frente Amplio es la única herramienta para cambiar los males endémicos que tenía este país, que fueron producto de malos gobiernos blancos y colorados, que estaban enquistados y que en algún organismo del Estado todavía siguen enquistados, que no permiten el normal desarrollo del programa del presidente Mujica. Entonces, es bueno recordar esto, ¿verdad? Y yo digo, es bueno haber vivido todo eso, porque nosotros tuvimos una experiencia dura, lamentable, ¿verdad? Pero nos hizo agarrar una fortaleza que tal vez otras personas no la tengan. Cuando siento principalmente en el Senado a connotados dirigentes políticos del Partido Nacional, llámese Bordaberry, llámese Ope Pasqué, llámese, bueno, cualquier Amorín Valle, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cómo lucharon ellos contra la dictadura? ¿Qué hicieron ellos contra la dictadura? Y los del Partido Nacional, Carlos Moreira, que vive cacareando en contra del gobierno y levantando fantasma con pluma. ¿Dónde estaba Carlos Moreira en la época de la dictadura? ¿No? Y así sigo, ¿verdad? Porque yo sé dónde estuve, sé dónde estuvieron mis compañeros, ¿no? Entonces, creo que cada cual tiene que hacerse una autocrítica. Tal vez nosotros no dimos mucho más porque no pudimos, por la lucha, ¿verdad? En el interior siempre fue mucho más trabajoso ser de izquierda. Lo digo con propiedad porque en mi trabajo era totalmente ser de izquierda en la época de la dictadura era temeroso, ¿verdad? Y allí encontramos los famosos chismosos, que le llamaban toditos los chismes, ¿no? Yo me estoy refiriendo a primaria, a la escuela, a los inspectores, y ahí vinieron las destituciones. Y ¿saben otra cosa? Uno junta papeles y junta, ¿verdad? Y cuando hace limpieza, no sé si les pasa lo mismo que a mí, vamos a tirar tal cosa y después todo va para adentro de nuevo porque no queremos tirar nada. Arreglando en mi mesa de luz, que tengo todo lo del frente, vi un cartoncito rosado que decía Ejército Nacional, enrolamiento al ejército del personal de primaria. No me acuerdo en qué año fue. Enrolamiento al ejército. ¿Saben lo que tuvimos que hacer? Porque esto es digno de contarlo. Cuando nos vino ese papelito rosado, no sabíamos ni con qué nos iban a tirar. Nos hicieron ir al comando acá, en la ruta 56, y allí nos enrolaron al ejército. Maestros enrolados al ejército. Entonces yo me río cuando hay algunas afirmaciones de políticos, de compañeros nuestros que dicen lo de las Fuerzas Armadas. Yo me río, gente, me río, porque hay que tener memoria. Así que los maestros de aquella época éramos todos militares, con la única diferencia que éramos demócratas, ¿no? Bueno, y el 19 de marzo, quiero recordar esta fecha porque pasó casi desapercibida, y ahí va el tirón de orejas para todos los compañeros del Frente Amplio que no se hicieron eco de esta fecha, porque cuando las cosas están mal, ¿no? Y el 19 de marzo del año 84 todavía estábamos en dictadura. Después creo que apareció la muerte de Roslik, fíjense si estaríamos en dictadura. Es liberado el general Seleñi, que estuvo preso durante tantos años y fue liberado porque ya la dictadura estaba en sus últimos estertores, entonces había que dar una señal. Y también recuerdo
que cuando nos enteramos acá en Florida, muchos compañeros de Florida fueron a la liberación del general. Cuando nos enteramos acá en Florida de la liberación del general Seregni, espontáneamente nos juntamos, no éramos muchos tampoco, hicimos una caravana, en moto, en bicicleta, en lo que había. ¿Y saben lo que nos hicieron? Nos tomaron los números de matrícula y después tuvimos que ir a la policía a decir que habíamos hecho porque no habíamos sacado permiso. Es cierto, no habíamos sacado permiso, porque si sacábamos no nos daban. Entonces lo hicimos así, a voluntad. Y el 19 de marzo sale el general Seregni de la cárcel con su gran, ¿cómo les voy a decir?, diciendo de que éramos una fuerza pacifista y pacificadora. Nosotros no tirábamos tiros, nosotros no tirábamos piedras, ¿no? Lo único que queríamos era tratar de hacer pensar a la gente de que podía haber otra forma de vivir y de gobernar. Bueno, ya les dije, es una fecha importante, el 26 de marzo, que va a caer en turismo ahora, ¿verdad? Es bueno hacer un alto en el camino, siempre hay que hacer un alto en el camino, ¿verdad? Cuando uno está pasado de revoluciones, serenarse un poquito, tomarse unos mates, pensar, ponerse una buena música y pensar, sí, pensar de que solos y desunidos no vamos a ningún lado. Solos y desunidos nunca, ¿verdad? Hay lugares específicos de nuestra fuerza política donde tenemos que largar, desembuchar todas las frustraciones que podamos tener y que las tenemos, ¿verdad? Pero hay lugares en los que no debemos levantar cadáveres, porque, como dijo el general Seregni, unidad, y lo dice también Tabaré Vázquez, y lo dice también el presidente Mujica, ¿no? Entonces, vaya para todos los compañeros de aquella época, del primer acto de masas multitudinario en Montevideo del 26 de marzo, los que quedan, porque muchos han quedado por el camino, ¿verdad? Todos los que anónimos, que no están ni por cargos, ni por carguitos, ni a codazo, ni nada, simplemente creyeron y seguirán creyendo en un futuro mejor, ¿verdad? Más amplio, más justo, y bueno, vaya entonces el abrazo, el recuerdo, y nos vamos a despedir hoy con una canción. Hoy empezamos con una canción y nos vamos con una canción. También pensando de que se nos viene turismo, ¿verdad? Y que hay que desestresarse un poco. Nos vamos con una canción que fue un ícono en la lucha en la dictadura, que fue cantada por muchos grupos musicales y que se llama Fuertes y Juntos, que es así como tenemos que estar, compañeros, fuertes y juntos. No dar ni un pasito, ni un tranco de pollo, como dicen los muchachos, para que puedan tratar de dividirnos. Y miren que están tratando de dividirnos. Atención, compañeros, ¿verdad? Los que seguimos creyendo en esta herramienta, bueno, vamos a seguir siempre fuertes y juntos. Será hasta el viernes después de turismo, que pasen una muy buena semana de turismo, pescando, lo que sea, comiendo, ¿verdad? No tomen mucho, pero tengo acá a Aníbal que enfrente que me hace seña, que no coman mucho, no tomen mucho, coman un poquito nomás, porque después vienen redondos. Será hasta el viernes después de turismo. Ven con tus manos despedazadas de tanta arena, de tanto pico, de tanta pala. Esto fue Las Opiniones que Importan.
en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.